Bueno, bego, kanpotik ikusita esan genezake, o pentsa liteke, 6. postua honegia etzela, baina gero jakin dugu zuen estrategia oso neurtua zegoela, etzen erresa hori horrela egitea, baina lortu duzu entrenatzaileak agindutako 6. postu hori lortzea. Azaldu dugu mesedez. Bai, badakigu haizearen prebizioa izango dela kontra eta lateral batetik, orduan harrapatzen baldin bagenuen 9. kalea izango zen zoragarria. Gauza da oso justu zabiltzala regatan eta gainera ez dakizu beste taldeek ere badaukaten baza hori. Arriskatu egin geha, atera geha ondo, baino gure posibilitateak pixkat gehiago ziren, eta gero erritmo bat jarri dugu eta kontrolatu egin dugu regata, eta azkenean sorte pixka bat izan dugu, ez genekielako 5. edo 6. egongo ginen, eta azkenean Rumania pasatu egin digu, eta guretzat printzipioz ondo, prebizioa hori delako, eta ez baldin badaldatzen, guretzat momentuz ondo. Larun batean final erdia, bertan aurrikuspen aldatzen ez bada eta izearekin arazorik ez bada, kale ona, hasiera batean zuen nahi dezuena, eta helburua garbia, final nagusian izatea, hori bai dela lortu beharreko zerbait. Hori da gure estropadarik garrantzitsuena, semifinala. Badakagu gure kalea, badakigu zein den gure lana, eta orain sartu behar gera hiru lehenengoen artean. Orain ja berdin dio postua, eta finalerako sailkatzea izango litzateke oso emaitza ona. Behin finalean sailkatuta, helburu nagusi horri begira Tokiorako bidean lan gehiena eginda, guztia ez ikusi behar zein herrialde dituzuen aurretik, zein atzetik. Hori da, ikusi beharko genuke, 4 kontinente egongo bagina finalean, guretzat primeran beste kontinentetako taldeak sailkatzen badira, eta gero ja finala borrokatzea, eta gauzak asko errazten ditu finalean egotea, así que espero dugu lortzea. Venga, zorterik onena, mundial honetan txartel hori lortzeko. Eskerrik asko. Entrada en competición para Begoña Lazcano en este Mundial de Szeged, 6ª posición. Visto desde fuera, Bego, alguien podría pensar que el rendimiento no ha sido tan bueno, pero luego hemos sabido que el objetivo era ese, que buscabais esa 6ª plaza y que a pesar de lo difícil en una carrera tan ajustada habéis conseguido lograr la calle que a priori mejor se os va a dar de cara a esa semifinal. Eso es, hemos tenido en cuenta que las condiciones para el sábado iban a ser viento en contralateral. Somos una embarcación muy ligera, que esta temporada las regatas viento en contra que hemos tenido han sido más flojitas, entonces hemos procurado buscar dentro de nuestras posibilidades una calle que nos permitiese pelear con cierta ventaja, si se puede llamar así, de cara a que el viento sople en contra. Y al final muy justo, pero lo hemos conseguido. Nos estamos jugando la 6ª plaza con Rumanía al final, y yo no estaba segura si íbamos a ser 5.º o 6.º, pero al final, por suerte, esta vez nos han pasado, y nada, la verdad es que bastante contenta con el 6.º puesto, pero ahora hay que luchar la semifinal. El sábado llega esa semifinal donde, a priori tenéis la calle que queréis tener, y donde el objetivo central casi de este Mundial, se podría decir, va a ser estar en esa final A, en la final principal, porque eso dejaría ya bastante abierta la puerta hacia Tokio, ¿no? Exacto, conseguir estar en la final sería para nosotras quitarnos a priori un peso de encima. Luego ya la final, claro está que también hay que lucharla, y que dependiendo de los continentes que clasifiquen va a haber todavía mucho que decir en la final, pero en principio, y con cómo suelen ser las regatas de K4, sabemos que entrando en la final tendríamos bastante trabajo hecho, y entonces es lo que ahora mismo nos obsesiona, la final. De cara a esa final, hoy bien decíamos, 4 continentes tienen que estar entre las 10 plazas en juego. Vais a estar mirando hasta el último momento quién está, quién no está, quién está por delante, quién está por detrás, porque ser novenas, por ejemplo, no es suficiente si no hay 4 continentes en esas 10 primeras posiciones. Exacto, al final todo se resume a que tiene que haber representación de 4 continentes, entonces teniendo en cuenta que Nueva Zelanda ha pasado directa, y algún país europeo que también ya habría 2 continentes, pues faltaría seguramente un asiático, que podría ser China, y luego un barco de América, que no sabemos. Y nada, eso sería para nosotros la situación idónea, al menos 3 continentes que estuviesen en la final, y luego ya pues a ver qué pasaría. Pero primero sería un gran logro entrar, y luego ya a ver qué problemas hay ahí.
toca seguir quemando etapas. Mucha suerte en este mundial. Muchas gracias.